Luego de casi 8 años de trámite, la Asamblea Nacional no tiene todavía claro cuándo va a votar el Código Orgánico de la Salud, que incluye 405 artículos. Al menos 3 de ellos son los temas que se convierten en nudos críticos sobre los cuales existen reparos de algunos sectores. Por ejemplo, el aborto por emergencia obstétrica, el uso terapéutico del cannabis y el vientre de alquiler. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el doctor Víctor Álvarez, el expresidente del Colegio Médico de Pichincha. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, hay estos temas, como decíamos, ya 8 años se viene tratando de aprobar este Código de la Salud, que creo que es necesario y urgente. Le escuchaba el otro día a Ángel Sin Maleza, que él es vicepresidente de la Comisión de Salud justamente. Él dijo que sobre, por ejemplo, el tema del aborto por emergencia obstétrica, se estableció un acuerdo para que se atiendan estos casos por cualquier causa. Pues dijo, prima el interés de salvar la vida de la madre cuando esté en peligro. Pero yo entendía que actualmente ya existe esa salvedad, es decir, que ya en el caso de que peligre la vida de la madre, es posible que se practique un aborto. Bueno, hay que aclarar este artículo, es el artículo 201 que habla acerca de la emergencia obstétrica. En ningún momento ese artículo está favoreciendo o impulsando el aborto. El artículo es muy claro. Habla que en caso de que exista una persona que vaya en un aborto en curso, que lo llamamos nosotros los profesionales de la salud, que puede ser provocado o espontáneo, tiene el derecho esta mujer de ser atendida de una manera prioritaria, precautelando su confidencialidad y el secreto médico. Esa es la diferencia que se tiene. ¿Qué es lo que pasa en este momento? En este momento, cualquier mujer que llega con un aborto en curso, tiene que ser primero judicializada o tiene el peligro de ser judicializada y se pierde uno de los derechos que tiene la Constitución y un derecho humano que es la confidencialidad. El profesional de la salud tiene que dedicarse a atender esa emergencia y más no a ser un gestor de una denuncia en ese momento. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Le explico. Un aborto provocado, que generalmente lo hace la mayor parte de los casos en nuestro país, es hecho por gente empírica o por situaciones empíricas, conlleva un peligro porque en realidad ya el producto ya está sin vida, o sea, ya llega con, la paciente llega con un sangrado, con las membranas Y en afuera. ese caso hasta ella podría morir. Obviamente, si es que no se da una atención oportuna, pueden producirse lo que nosotros llamamos una morbimortalidad, es decir, un problema, una secuela a largo plazo, que es muy doloroso ver a niñas, a jóvenes que han tenido producto de estos abortos clandestinos, abortos presentados por empíricos, que llegan con perforaciones del útero. Y niñas de 18, 19 años, adolescentes, jóvenes de 20. ¿Qué es lo que cambia justamente en este nuevo código para que eso no suceda? ¿Qué es lo que pasa? Se le da el derecho de la confidencialidad a la mujer. O sea, usted llega a un centro de atención y tiene que tener su emergencia. El médico o el profesional de la salud tiene que brindar su experiencia para salvar esa vida. Y protege también al médico, porque el médico no tiene por qué decir el nombre, así venga la policía o la fiscalía a querer. Nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo y no estamos... Con tranquilidad. Con tranquilidad. Mire lo que pasó en Yaruquí. Se hizo una noticia, pero de primera plana, que un profesional de la salud le denunció a una paciente que llegó con un aborto que no sabemos hasta el momento si fue provocado o fue un aborto espontáneo. Pero eso ya afecta a la imagen. Es que me imagino que los médicos también tendrán miedo, ¿no? De decir, a ver, yo no puedo saber si es o no provocado, tengo que atenderle y me estoy jugando la carrera también. A ver, en el artículo también se añadió un inciso en el que dice que también es una emergencia obstétrica todas aquellas patologías que afecten la salud de la madre y la salud del producto, o sea, del niño. Entonces, ¿qué es lo que hace un profesional de la salud cuando llega a una emergencia obstétrica? Lo primero que hace es identificar si es que el producto está viable o está vital, es decir, si tiene vida. Si el producto no tiene vida, le hacemos un eco, no hay latido cardíaco, lo que tenemos que hacer es retirar todos esos restos para precautelar la vida de la mujer. Es decir, obviamente se intenta salvar las dos vidas, pero, o sea, es un proceso que tiene que seguir. Es un proceso que tiene que hacerse de emergencia y el médico no tiene que estar distraído en que va a realizar o no va a realizar la denuncia o primero llamar a la policía judicial. Sino que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Sino que tiene que hacer en ese momento. Y tiene que tener las seguridades para poder hacerlo. Y esto hace que también aquellas mujeres que han estado en un aborto clandestino puedan ir a los centros de atención y no se escondan y no
no tengan miedo y temor, lo que ocasiona que a largo plazo presenten un riesgo. Yo pregunto, eso no hará que más mujeres asistan a practicarse un aborto clandestino porque saben que tienen luego la seguridad de que llegan a un hospital si algo les pasa y sean curadas después. La seguridad la tienen todos, que es un derecho, sea lo que sea la situación. Es lo que le digo, o sea, si usted vamos a ese ejemplo, le pongo otro ejemplo. Es decir, si un asaltante o un antisocial tiene la seguridad que la tiene, de llegar a un hospital a que lo atienden, porque es un derecho. Nosotros atendemos a amigos y enemigos. En caso de guerra atendemos incluso a enemigos. Ese es un símil que no se lo debe hacer. Lo que le estamos diciendo es a la mujer, en caso de que existió ese problema, usted tiene la garantía de que el sistema de salud le va a precautelar. Lo más importante, a nosotros no nos interesa la situación de prisión o no prisión, lo que nos interesa en primer lugar... Pero o sea, yo digo, obviamente no debe interesar la prisión o no prisión a una persona que lo único que tiene que hacer es salvar las vidas, pero... Yo digo, entonces, ¿para qué le ponemos al aborto, lo hacemos punible, si a la final, o sea, también se quiere por un lado proteger a la mujer que llega después de un aborto clandestino a una clínica cualquiera? El artículo 201 no va en contra del artículo 147, 48 y 49 del Código Orgánico Integral Penal. Además, esos artículos, la reforma del 150 no la pasó. Lo que nosotros no trabajamos en ese supuesto, nosotros no trabajamos en un solo objetivo, es en defender la vida. El resto, en las situaciones legales, en las situaciones jurídicas, es el COIP. Claro. Nosotros tenemos que defender la vida. ¿Qué es lo que pasa si usted se niega a dar una atención a una paciente? Incurre en un acto administrativo y en un acto que puede ser considerado como de índole penal, y el profesional de la salud puede ir a la cárcel, y si se muere la paciente puede tener hasta 11 o 13 años de cárcel. Entonces nosotros tenemos también en esa situación, tenemos que atender. A nosotros no nos interesa... Sí, lo importante es que se proteja el trabajo del médico para que pueda atender a la paciente con tranquilidad y no estar pensando de si vino de un aborto clandestino, no, simplemente salvar su vida. Ahora, la manera como precautelar eso, pues hay muchas situaciones. Hay que hacer una situación que aquí no se lo hace, que es la prevención y promoción en la salud. El aborto es un problema de salud, es un problema de salud, es un problema que ya se lo está abarcando muchas situaciones. Entonces, y que se va a seguir dando así sea legal o ilegal. Así sea legal o ilegal, hay muchas aristas en esta situación, muchos problemas sociales en el que abarcan en este sentido. No nos vamos a ir a hablar simplemente del aborto por violación, sino todas las situaciones, el problema de la desinformación, de la falta de una educación sexual adecuada en las instituciones. Perder ese tabú que tiene nuestra sociedad de que hablar de sexo, hablar de educación sexual con un joven, un adolescente, es algo malo, es algo prohibido. Lastimosamente eso se lo tiene. Sí, pero es un consenso que hay que hacer con los diferentes sectores, con la iglesia, con la comunidad, con el Estado, porque a veces la idea es proteger y la iglesia se opone porque tiene sus dogmas, lo que sea, pero hay que velar por, o sea, eso creo que el Estado no debe importarle, porque realmente el Estado está justamente para aplicar las leyes, no para ver si es que van con la doctrina cristiana o no van. Así es, eso se tiene que ver, y eso tienen que ver los asambleístas. El Código Orgánico de la Salud no tiene que ser utilizado como un instrumento electoral o un instrumento dogmático, tiene que serlo analizado de una situación técnica, no política y no dogmática. En todo caso, la comunidad médica está de acuerdo de cómo se ha manejado esta parte del aborto terapéutico. La mayor parte de la comunidad médica está de acuerdo. Obviamente hay una situación, un derecho en la Constitución, que es la objeción de conciencia, que se lo puede aplicar en ese sentido. O sea, el profesional no está obligado, pero sí, de una manera, por el juramento hipocrático, por lo que hicimos, firmamos la Declaración de Ginebra, nosotros tenemos la obligación de, sea lo que sea, defender una vida. Ahora hablemos sobre el uso del cannabis. Se ratifica, entiendo, en el código que se utilizará para fines exclusivamente terapéuticos, ¿no? Pues el tema de la siembra, el cultivo, la cosecha fue retirado del documento porque se resolvió que las reformas al Código Orgánico, se resolvió retirarlo, ¿no?, del Código Orgánico.
se lo pasa el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo va a manejarse de aprobarse el código? Me imagino que lo más pronto, dicen que enero, esperemos que así sea. ¿Cómo va a manejarse la comunidad médica en justamente la administración o en recetar? ¿Cómo van a manejar este uso del cannabis con sus pacientes? Bueno, una vez aprobada la reforma al Código Orgánico Integral Penal que permite la producción, la siembra y la comercialización de este derivado de la marihuana para uso medicinal, que es el cannabidol, es mucho más importante, es prioritario la aprobación del Código Orgánico de la Salud y de ese artículo. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí se va a normar quién tiene que administrar, en qué casos se los puede administrar, cuál va a ser la dosis, y se va a realizar un control en la preparación. Me imagino que ustedes han hecho un planteamiento para ello. Nosotros hemos ¿Cuál hecho es la postura de ustedes? Ya lo hemos hecho. Tienen que ser, ¿quién va a prescribir esto? Tienen que ser profesionales de la salud calificados, como lo hacemos. Nosotros ya tenemos experiencia, no es que manejamos medicamentos que tienen este riesgo de ser adictivos, lo hemos manejado desde siempre. Está la morfina, los benzodiazepínicos, etcétera, y los manejamos de una manera adecuada. Tenemos una receta especial bajo fiscalización, tenemos un permiso especial en el cual no solo los médicos que están autorizados pueden prescribir eso, y las farmacias tienen que comercializar este tipo de productos contra receta, y ahí también trabaja el ASA. La postura de ustedes es que se compre solo con receta. La postura es esa, tiene que ser solo con receta. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud considera al cannabidol como una sustancia que no tiene un poder adictivo, sí recomienda que debe ser sujeta a fiscalización, no por su supuesto poder adictivo, sino por el mal uso que se le puede dar. Por donde proviene de una planta que es la cannabidol. La marihuana. El cannabidol, lo use como lo use, no tiene un producto, no un proceso adictivo. Es una sustancia que tiene solamente una aplicación. ¿Y qué médicos los podrían recetar? Están los neurólogos, están los oncólogos, pueden ser incluso médicos. Porque se usaba para un montón de dolencias, ¿no? Claro, incluso para contrarrestar los efectos de la quimioterapia en caso de cáncer, también he escuchado para los dolores musculares, para la gente que no puede dormir, es muy utilizado también. Así es, el cannabidol no es una sustancia que tiene un poder curativo, es una sustancia de un poder paliativo, es decir, que ayuda para mitigar el dolor, para mitigar algunas acciones como elementos que pueden provocar especialmente convulsiones en los niños. El cannabidol fue aprobado el año pasado en la FDA para ciertos casos de epilepsias en los niños. Entonces aquí también podemos hacer eso. O sea, no solamente países del primer mundo, países industrializados pueden tener... Pero dentro del Código de Salud también se determina para qué uso se le va a dar. Sí, en la medicina. La autoridad sanitaria reglamentará el uso en las patologías. Y ustedes han aportado también en ese uso, porque es tan amplio realmente. Claro, cada día se conoce algo más en lo que se beneficia uno con el cannabis. Y no solamente los colegios médicos, las sociedades científicas pueden aportar en ese sentido. Estamos dispuestos a trabajar. ¿Para qué? Porque ahí es otro derecho que tiene la población, a tener acceso a este medicamento. En este momento este medicamento se lo está utilizando, se lo encuentra en el mercado negro, es decir, la población está en el riesgo de ser utilizada por contrabandistas o lo más peligroso, por falsificadores. Entonces eso se debe romper. Hemos sido enfáticos y no hay a dónde perderse. El artículo que habla del uso del cannabis medicinal habla específicamente de aquella sustancia que se llama el cannabidol. En ningún momento se está hablando del uso recreativo. Tampoco se está diciendo que el día de mañana los víveres Juanito va a cambiar a ser el cannabidol store y va a encontrar, en lugar de pan, va a encontrar pasteles de marihuana, caramelo. Eso es una situación ridícula. Pero le cuento que yo leí un artículo que en muchos lugares en donde ya se ha aprobado pues el uso del cannabis, también se le da a las mascotas, a los animales cuando tienen algunas dolencias, o parece que funciona de la misma manera, ¿no? Claro, el uso puede tener un uso muy abierto, no solamente para seres humanos, sino para animales. Y hay que distinguir una situación. En Uruguay, en Canadá, no es que está autorizado el uso solamente del cannabidol, de la sustancia terapéutica, y con eso se abrió, no.
Ahí la legislación abrió el consumo de la marihuana recreacional. Eso es diferente a lo que se está haciendo. No pueden comparar, se puede hacer un símil en la legislación de esos países con el artículo del Código Orgánico de la Salud. Pasemos, que se nos acaba el tiempo. Hablemos del tema del vientre de alquiler o maternidad subrogada, también llamada reproducción humana asistida. Esto ha generado muchísima polémica, sobre todo por el rechazo de los sectores religiosos hacia este tema. Lo que se busca aquí es que sea un poco, que haya una legislación, porque entiendo que no ha existido nunca, y yo he conocido gente, hice alguna vez un reportaje sobre una mujer que tuvo un hijo con un vientre de alquiler, con un familiar suyo, y incluso me contaba que intentó tenerlo con alguna persona alejada, que no sea familiar, porque eso también genera unos vínculos psicológicos que generan problemas, y no querían hacerlo. Y me contaba que el problema era de que tenían tanto temor de que después esa persona no les quiera entregar el hijo o puedan ser sometidos a extorsión para entregarles, porque la ley dice que el hijo que nace dentro del vientre de la mujer es el hijo de esa mujer, ¿no? Así tenga los genes, o sea, la ley simplemente no protege a ese niño, ¿no? Entonces, es un tema que sí se da también aquí en el país, se da mucho, pero tiene estos riesgos. Bueno, ese es el espíritu de ese artículo, normal, legislar. Todos tenemos la misma experiencia suya, los médicos mucho más, en que se ha querido hacer esto y corre el riesgo. Además de eso, cuando no existe una legislación, el juez o el administrador de justicia puede administrar justicia a su libre criterio, a su sano criterio. Pero no hay nada que proteja a los padres biológicos de que ese niño es suyo. Así es, no hay nada en ese sentido. Porque hay una prueba de ADN, creo que es válida en este tipo de cosas. Ahora lo que se está autorizando para que en ciertos casos en los cuales se cumplan los requisitos indispensables. Es decir, usted no puede contratar una persona vientre alquiler que no sea de una familiaridad cercana. Además de eso, usted no puede cancelar ningún tipo de valor. Lo único que usted tiene que cancelar es los gastos. O sea, que no sea una transacción económica, que no sea un negocio. Hay muchos países, especialmente es lo que plantea el código. Eso es lo que blinda el código, eso es lo que protege, que el Ecuador se convierta a largo plazo en un paraíso, como son algunos países del Asia, que las personas van directamente solo por buscar un vientre de alquiler. Entonces lo que se hace es eso, normar, legislar por primera vez en ese sentido y darle la posibilidad de que no exista ningún problema, tanto de un abuso en la situación, una comercialización, una especulación en ese sentido, ni tampoco exista problemas a posterior que se reclame la paternidad de esa criatura. Lo que se hace es eso, no se está abriendo, no se está diciendo, sino se está abriendo un artículo que va con la realidad, y ese es el espíritu del Código Orgánico de la Salud, transformar todas las leyes, aglutinarlos en un solo código, precautelando y aplicando todos los derechos de la Constitución aprobada en el 2008, que en este momento la Ley Orgánica de la Salud no las recoge. ¿Y no habría sido factible hacer lo que han hecho en otros lados, como por ejemplo el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos planteó la posibilidad de solucionar el problema que existe en los países que prohíben los vientres de alquiler, haciendo que se ponga una legislación de adopción, es decir, que al niño que es hijo de un vientre de alquiler se haga el trámite como adopción, pero muchos padres estaban en contra de eso también, pero sin embargo se solucionó los problemas que tenían, por ejemplo, en Francia, me parece que lo aplicaron así. No existe la legislación sobre el vientre de alquiler en sí, sino que el niño el trámite que se hace es un trámite de adopción. Sí, con el niño del vientre de alquiler. Nos está dando algo de razón en ese sentido. En algunos países, incluso industrializados del primer mundo, que están tratando de mejorar en este sentido. El Código Orgánico de la Salud no puede ir más allá de las leyes en el sentido en que están organizadas, por ejemplo, con el Código Civil, el Código Penal. Tiene que ser un instrumento que ayude a esos dos marcos legales, marcos jurídicos. Entonces lo que se hace es plantear en el campo administrativo. Entonces se está normando, y esa norma se aplica hacia los profesionales de la salud y también se aplica hacia quienes quieran mantener este tipo de fecundación asistida, para
que no existan estos problemas. Es un instrumento que se lo tiene que aplicar y se lo tiene que ir reformando conforme va evolucionando la situación médica a nivel nacional y a nivel mundial. El código no es como todas las leyes, no tiene que ser un código estático, sino tiene que ir evolucionando. Y en el pasar de los años... Pero no pueden demorarse 8 años. No pueden demorarse 8 años. Para hacerlo. O sea, nosotros estamos diciendo ya es hora, o bien lo aprueban o lo rechazan, y si lo rechazan, pues estamos dispuestos a trabajar a la elaboración de un nuevo código con mejores consensos o mejores situaciones, siempre precautelando los artículos que nosotros consideramos importantes para la población y los profesionales de la salud, pero quedarnos 1 o 2 años más en limbo, porque ahí existe un problema y existe un riesgo que nosotros lo estamos analizando. El próximo año es un año electoral. Y van a haber en muchos asambleístas va a pesar más la situación electoral que la situación técnica. Nos pasó eso. Ya nos pasó eso. En las otras votaciones anteriores sobre otros temas. Así es. Sigue pasando porque muchos de los asambleístas están viendo simplemente las elecciones y no están aportando absolutamente nada en su responsabilidad y su trabajo. Y creo que esto es importante. 8 años esperando un código de la salud es un insulto, yo creo, para los ecuatorianos. Además que es un insulto, es un riesgo para la población. La población, el objetivo del Código Orgánico es mejorar la calidad de atención hacia los pacientes, hacer un proceso de salud no curativo, sino preventivo y de promoción de la salud. Y en este momento no estamos. Uno de los ejemplos es que nosotros, como profesionales de la salud, manifestamos, queremos hacer un proceso de relicenciamiento para que cada 4 o 5 años los médicos tengan que certificar su práctica. ¿Y esto qué es lo que le da a la población? Médicos, más seguridad. Más seguridad, porque le da médicos actualizados, médicos con conocimientos. Pero esto no puede quedarse en un artículo, sino tiene que ser también un trabajo en conjunto entre el Estado, la universidad, las sociedades científicas y la población. ¿Para qué? Para que sea un proceso, no solamente el relicenciamiento sea un examen que se tenga que dar, sino un proceso de educación médica continua donde el Estado garantice a todos los médicos el acceso a su educación y a su formación. Muchísimas gracias a Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médico de Pichincha. Doctor, muchísimas gracias y esperemos que no tengan que pasar otros 8 años para que aprueben el Código de la Salud. Eso es esperamos que en los primeros meses del año se cumpla esto, y si no, seguiremos luchando para tener a la población con una atención de calidad. Y aprovecho esta ocasión para brindarle y desearle a toda la población un feliz año, que el próximo año 2020 sea lleno de paz, de trabajo, de salud, de libertad, y sobre todo que el Ecuador siempre esté defendiendo su honor, su dignidad, y siempre seremos solidarios entre nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Igual para usted, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. 13:40. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo Live por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Yo estudio odontología y estoy hecha de destreza. Yo estudio mecatrónica y estoy hecha de ingenio. Yo estudio gastronomía y estoy hecho de sentidos. Yo estudio gestión ambiental y estoy hecho de compromiso. Por eso elegimos la UID. La UID está hecha de excelencia académica, intercambios estudiantiles y educación personalizada en sus 3 campus a nivel nacional. La UID está hecha de ti. ¿Y tú, de qué estás hecho? Inscripciones abiertas. Campus Quito. Más información en uid.edu.es. En 60 años cambiaron las llamadas telefónicas por videollamadas. Pero lo que no ha cambiado son las increíbles ofertas de Navidad en Casa Vaca. En esta Navidad, llévate tu Toyota Fortuner con matrícula gratis y un bono de $1,000. Sí, tu Fortuner con matrícula gratis y bono de $1,000. Te esperamos en nuestras agencias Casa Vaca de lunes a viernes en horario extendido hasta las 8 de la noche. Toyota es Toyota y desde 1959 Toyota es Casa Vaca. Aplican restricciones. Esta Navidad solo voy a darles regalos a mis papás y a mis sobrinos. Y bueno, también para mi prima y al señor que vino a reparar la refri el otro día. Y al chico guapo que pasea a su perro en el parque. También para mi vecino, mi vecina.
Esta Navidad, los consumos con tu Visa Banco Internacional te acercan a ser uno de los 10 ganadores de 250,000 millas. Además, tus consumos diferidos reciben el doble de millas. Tarjetas de crédito Visa Banco Internacional. Tú eres más. Revisa términos y condiciones en www.bancointernacional.com.es, sección tarjetas de crédito. Esta Navidad vive un cuento de ilusión y regalos en Pica, con cientos de juguetes a los mejores precios. Scooter Paw Patrol, $54. Muñeca Frozen Elsa, $24. Bicicleta Travelina, $92. Carro a control remoto, $19. Ven ya y difiere todo hasta 24 meses. Al precio más bajo, a crédito, con tu Club Pica. Solo en Pica disfrutas la Navidad. Más adelante en Notimundo. Conversamos con Estefanía Grunauer, ella es supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. Vamos a hablar sobre los operativos a los comerciantes en el centro histórico de Quito y en otros espacios de la ciudad. FM Mundo. Cobertura total. Esta Navidad, Bridgestone tiene el mejor regalo para tu auto, porque en la compra de 4 llantas te llevas hasta el 25% de descuento. Busca tu tienda Bridgestone más cercana y ahórrate hasta el 25% en las mejores llantas. Aprovecha con Bridgestone, la Navidad es feliz hasta para tu auto. La alegría, la celebración, la emoción y los buenos momentos de esta Navidad se extienden. Porque tus tarjetas Banco Pichincha Latam Paz triplican tus millas por tus consumos diferidos a partir de $100 del 4 al 31 de diciembre. Tarjetas Banco Pichincha Latam Paz. Acumulas más, vives más. En CCI, esta Navidad es momento de compartir. ¡Ho, ho, ho! Ven, y por tus compras superiores a $30, participa en el sorteo de un fabuloso SUV 0 kilómetros. Y comparte con nosotros toda la magia que hemos preparado para ti. ¡Feliz Navidad! ¡Te esperamos! ¡Ho, ho! Tu punto de encuentro. Discover, tu dinero de vuelta siempre. Yo estudio ingeniería automotriz y estoy hecha de innovación. Yo estudio psicología y estoy hecha de empatía. Yo estudio comunicación y estoy hecho de pasión. Por eso elegimos la UID. La UID está hecha de excelencia académica, intercambios estudiantiles y educación personalizada en sus 3 campus a nivel nacional. La UID está hecha de ti. ¿Y tú, de qué estás hecho? Inscripciones abiertas. Campus Quito. Más información en uid.edu.es. Los mejores contenidos están en un solo lugar. fmmundo.com. Ingresa ya. Fin del espacio publicitario. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.